Se nos pide que escribamos la función cuadrática dada en forma de vértice. Observe ahora mismo que la función cuadrática está en forma general. Para escribir la función en forma de vértice, usaremos la fórmula que se muestra aquí para determinar el vértice. Una vez que determinamos el vértice, esto nos dará h y k en forma de vértice, y luego el valor de a en forma de vértice es el mismo que el valor de a en forma general. Comencemos por determinar los valores de a, b y c. A es el coeficiente de x al cuadrado que es 3. B es el coeficiente de x. Como tenemos menos 10x, b es negativo 10. C es el término constante. Como tenemos menos 5, c es negativo 5. El siguiente paso es determinar la ecuación del eje de simetría, dado por x es igual a negativo b dividido por 2a. Y debido a que el vértice está en el eje de simetría, este valor x también nos da la coordenada x del vértice. Entonces, para x es igual a b negativo, dividido por 2a, tenemos b es igual a 10 negativo y a es igual a 3, lo que nos da negativo 10, o lo opuesto a 10 negativo, dividido entre 2 veces a, que es 2 veces 3. Simplificando, tenemos 10 positivos sobre 6. Dejando esto en forma de fracción, podemos simplificar dividiendo 10 y 6 por 2, lo que nos da la fracción simplificada equivalente de 5/3. Lo que significa que ahora sabemos el vértice tiene una coordenada x de 5/3. Y por lo tanto h es igual a 5/3. Para determinar la coordenada y del vértice, necesitamos determinar el valor de la función cuando x es igual a 5/3, que es f de b negativo dividido por 2a. Entonces, para f de 5/3, sustituimos 5/3 por x, que es igual a 3 veces el cuadrado de 5/3 menos 10 veces 5/3. Menos 5. Simplificando, el cuadrado de 5/3 es 25/9, lo que nos da 3 veces 25/9. Y luego aquí podemos escribir 10 como una fracción con un denominador de 1, dándonos menos 53. Escribamos menos 5 como menos 5 sobre 1. Multiplicando aquí escribamos 3 como una fracción con un denominador de 1. Multiplicando tenemos 75/9. Vamos a tener que tener un denominador común. Usemos la pantalla LCD de 9. Escribamos 53 como una fracción equivalente con un denominador de 9 multiplicando el numerador y el denominador por 3. Lo que nos da menos 159. Y luego, para 5 sobre 1, multiplicamos el numerador y el denominador por 9, lo que nos da menos 45/9. Ahora que tenemos un denominador común podemos simplificar. El denominador sigue siendo 9. En el numerador tenemos 75 menos 150, que es negativo 75 menos 45, que es negativo 120. Ahora sabemos que f de 5/3 es igual a 129 negativo, pero esto se simplifica porque 120 y 9 comparten un factor común de 3. Esto se simplifica a negativo 43. Entonces ahora sabemos que la coordenada y del vértice es negativa 43. Sabemos que k es igual a 43 negativo, y ya determinamos que a es igual a positivo 3. Esto es todo lo que necesitamos para escribir la función en forma de vértice. En forma de vértice tenemos f de x es igual a 1 que es 3. Multiplicado por la cantidad x menos h al cuadrado, que en nuestro caso nos da la cantidad x menos 5/3 al cuadrado más k nos da más 43 negativo. Pero más negativo 43 es equivalente a menos 43, así que reescribamos esto como f de x es igual a 3 veces la cantidad x menos 5/3 al cuadrado menos 43. Verifiquemos esto gráficamente graficando la función en forma de vértice. Si graficamos la función en forma de vértice, esta es la gráfica de la función. Observe cómo el vértice es el punto 43, negativo 43, este punto aquí.
Como A es positivo, observe cómo se abre la parábola y, para la última comprobación, observe cómo la intersección vertical o la intersección en Y es negativa 5, que en general es el valor de C. Observe cómo aquí tenemos C es igual a 5 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.